Los estudios culturales en cuanto a comunicación se ocupan de comprender las reacciones del público receptor y el uso que le dan a los medios en la cultura de masas. Se desarrollan en un contexto histórico que inicia a fines de los años 50 en Inglaterra, a partir de los trabajos de investigación de Richard Howard, Edward P. Thompson y Raymond Williams en 1964 en el Centro Contemporáneo de Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham, el que contó con la visión y el impulso de su primer director, Richard Howard, hasta en 1973, cuando fue convocado como director general de la UNESCO. Los estudios culturales reconocen que los receptores no son pasivos, sino más bien activos, y que la interpretación de la imagen varía de persona a persona y que cambia directamente de acuerdo a su ideología, nacionalidad, etnia, género y clase social. Hoy más que nunca vivimos en una cultura visual, en la que consumimos imágenes a todas horas y prácticamente en cualquier lugar en el que nos encontremos. En este contexto histórico, este enfoque considera que la cultura no es una práctica ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de sus interrelaciones. Le atribuyen a la cultura un papel que no es meramente reflexivo ni residual respecto a las determinaciones de la esfera económica. Una correcta sociología de las comunicaciones de masas debe, por tanto, tener por objeto explicar la dialéctica que se instaura entre el sistema social, la continuidad y las transformaciones del sistema cultural y el control social. Cuando se habla de consumir, lo que se quiere decir es gastar o destruir, pero también es el momento en el que se produce una utilidad a un sujeto. De esta manera, atribuyen al ámbito superestructural una especificidad y un valor constitutivo que van más allá de la oposición entre la estructura y la superestructura. El efecto ideológico general de la reproducción del sistema cultural operada a través de los mass media se evidencia mediante el análisis de las distintas determinaciones internas y externas del sistema de la comunicación de masas. Los estudios culturales se basan en historia, sociología, medios de comunicación, antropología cultural y filosofía. Y hay dos tipos de estudios culturales: los estudios culturales críticos y los estudios culturales consensuales. Los críticos tienen como bases el marxismo y estudian las relaciones culturales desde la perspectiva del conflicto. De ahí nacen los medios de comunicación. Y los consensuales son más cercanos a la antropología cultural. Consideran que los medios de comunicación de masas contribuyen al establecimiento del consenso social. La Escuela de Palo Alto se refiere a un grupo de investigadores y teóricos que trabajaron en el Instituto de Investigación de Stanford en la década de 1950 y 1960. Uno de los conceptos más importantes que surgió de la Escuela de Palo Alto fue la teoría de la cognición humana desarrollada por Paul Watzlawick, Janet Babin y Don Jackson. La Escuela de Palo Alto se destacó por su enfoque en la comunicación humana y los sistemas de interacción. Su trabajo se centró en entender cómo los problemas individuales se ven influenciados por los sistemas familiares y sociales más amplios en los que están inmersos las personas. La Escuela de Palo Alto se extiende más allá de la terapia familiar y su enfoque en la comunicación humana ha tenido un impacto significativo en campos como la psicología, la terapia, la comunicación organizacional y la teoría de sistemas. Uno de los conceptos clave desarrollados por la Escuela de Palo Alto es la teoría de la comunicación humana, que sostiene que toda comunicación tiene un aspecto contenido, el significado literal de las palabras, y un aspecto relacional, el contexto en el que se produce la comunicación y cómo afecta las relaciones entre las personas. Los 5 axiomas de la teoría de la comunicación humana. Axioma 1. La imposibilidad de no comunicar. Todo comportamiento es una forma de comunicación, donde todo comunica y es imposible no comunicar, lo que significa que la comunicación no es solo verbal, sino también gestual, no verbal. Axioma 2. Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Toda comunicación tiene 2 niveles, uno de contenido y otro de relación. Es decir, además del significado de primeras palabras, cualquier acto comunicativo provee información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan. Y también sobre cómo la persona receptora va a entender el mensaje.
Axioma 3. La puntuación de la secuencia de hechos. La comunicación puede ser entendida como una serie interrumpida de intercambio de mensajes. Sin embargo, los participantes en este proceso siempre introducen lo que se denomina, por los teóricos de la comunicación humana, puntuación de secuencia de hechos, que implica la estructuración del flujo comunicacional dentro del cual tanto el emisor como el receptor interpretan su propio comportamiento como reacción ante el comportamiento del otro. Axioma 4. Comunicación digital y analógica. En toda comunicación existen dos niveles: el digital, es decir, el contenido, lo que se dice, y el analógico, es decir, el modo en el que ese contenido es transmitido, cómo se lo dice. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica y sumamente completa y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el analógico posee la semántica, pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. Axioma 5. Interacción simétrica y complementaria. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. Si la relación de las personas comunicantes tienden a igualar su conducta recíproca, será una relación simétrica, y es la que presenta. Por lo tanto, la interacción simétrica se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia. Teoría de sistemas y comunicaciones. Las teorías generales de los sistemas de comunicación se centran en los sistemas de comunicación en su conjunto y en cómo funcionan. En esta teoría se utiliza para comprender cómo se produce la comunicación en varios niveles. Se estudia diferentes aspectos de la comunicación humana, como procesos de comunicación, el cual estudia los diferentes procesos que intervienen en la comunicación, como la codificación, decodificación, retroalimentación, entre otros. Psicología de la comunicación. Se estudia los procesos psicológicos que intervienen en la comunicación, como la percepción, la memoria y la atención. Comunicación organizacional. Analiza cómo se da la comunicación en las organizaciones, cómo se transmiten los mensajes entre los miembros de una organización y cómo se pueden mejorar los procesos comunicativos. Medios de comunicación. Se identifica los diferentes medios de comunicación y cómo influye en la forma en que se transmiten los mensajes. Por ejemplo, ya sea por la televisión, la radio, los periódicos, el internet, etc. Niklas Luhmann fue un sociólogo alemán reconocido a nivel académico por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales. Él destaca el papel de la comunicación en la construcción y mantenimiento de sistemas sociales. Según Luhmann, la comunicación es un proceso que permite el surgimiento de nuevas realidades sociales y la construcción de sistemas complejos y autónomos. La comunicación nos permite coordinar el comportamiento de los sistemas y construir un mundo social compartido. Cada sistema tiene su propia realidad social, construida a través de la comunicación, y es independiente de cualquier otra realidad social que pueda existir. La teoría general de sistemas de comunicación ha demostrado ser una herramienta valiosa para entender los procesos de comunicación en diversos contextos. A través de su enfoque en los sistemas y sus interacciones podemos comprender mejor cómo se transmiten y reciben los mensajes y cómo estos afectan y son afectados por su entorno y los actores involucrados. En definitiva, la teoría general de sistemas de comunicación nos llega a permitir mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y alcanzar nuestros objetivos de manera más eficiente. La sociedad de la información es un término que se comenzó a usar en la década de 1960 y con el tiempo ha ido teniendo diferentes significados. Se puede definir como un estado en el que la sociedad se orienta hacia la obtención y difusión de todo tipo de información de manera instantánea. Para que esto se logre, se necesitan integrar diversos recursos, desde los humanos hasta las dependencias del Estado.
En este tipo de sociedad, la mayoría de las personas se vincula a tareas que tengan que ver con la información, y una porción menor se dedica a las tareas que requieran capacidades físicas. Algunas de las características de la sociedad de la información son: exuberancia. La sociedad se desenvuelve en un hábitat en el cual los grandes volúmenes de información, como frases, datos e imágenes, forman parte constante del mismo hábitat. Globalización. Este intercambio constante desde y hacia cualquier punto del globo trae como consecuencia la conformación de una sociedad globalizada. Esto significa que se generan vínculos e intercambios comerciales, culturales, políticos, entre algunos otros que traspasan las fronteras nacionales. Centralidad. En estas comunidades, sus individuos reciben y envían información desde y hacia todas partes del planeta. Obviamente, existen ciertos países o regiones económicas que se destacan por producir y difundir un mayor volumen de información que el resto. La tecnología como epicentro. Para el desarrollo de estas sociedades, la evolución de diversos dispositivos tecnológicos que permiten la difusión de la información es clave. Instantaneidad. La velocidad con la que se transmiten los datos e información es muy elevada, instantánea. Además de que esta difusión requiere de muy pocos costos y se puede hacer de manera simultánea. Sin barreras. El tiempo y el espacio no son un obstáculo para la difusión de la información. Estas son algunas de las desventajas de la sociedad de la información. Homogeneización. Las sociedades tienden hacia una homogeneidad, por entrar en constante contacto con otros bienes, servicios y culturas, lo que puede generar la pérdida de sus tradiciones y la adopción de otras culturas lejanas. Desempleo y precarización. Con los avances tecnológicos, muchas tareas que antes hacían las personas fueron automatizadas y reemplazadas por la tecnología. Esto destruye fuentes de empleo, genera desempleo y, como consecuencia, se presta a que exista mayor precariedad dentro de las ofertas laborales, generando así salarios bajos, trabajo informal y pérdida de beneficios laborales. Pérdida de la intimidad. Sobre todo con el surgimiento de las redes sociales, el terreno de la intimidad se reduce a su mínima expresión. Concentración económica. La globalización también acarrea una concentración del control y del manejo de la economía, y por tanto una desigualdad que se observa a nivel mundial. Ventajas de la sociedad de la información. Eficiencia. Gracias al mayor caudal de datos y de información, la producción se vuelve mucho más eficiente. Se produce más y por menos costo. Acceso a bienes. La información se volvió un producto al que pueden acceder los miembros de cualquier comunidad para sacarle provecho. Democracia. El hecho de que el acceso a la información y sea sencillo y económico democratiza el acceso al conocimiento y dota de nuevas herramientas a las personas. Comunicación. La sociedad de la información facilita y agiliza la comunicación desde diversas partes del mundo. Sociedad informada. Que una sociedad pueda acceder con mayor facilidad a la información le otorga mayor libertad a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué es tan importante? El surgimiento de la sociedad de la información resulta determinante en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con que vuelve más igualitario el acceso al conocimiento. Así, se debilita el poder de quienes concentran el monopolio del conocimiento, como ocurrió en su momento con la imprenta. Este avance habilita entonces la posibilidad de que los individuos, más allá de la clase social a la que pertenecen, puedan dar un salto y ocupar ciertos espacios dentro del entramado social, que antes quedaba en manos de aquel monopolio. Acceder a la información se vuelve mucho más económico y, al mismo tiempo, no existen las barreras espaciales, sino que cualquier individuo con un dispositivo tecnológico puede acceder a conocimientos que antes se encontraban limitados, por ejemplo, a quienes podían acceder a una biblioteca. Origen de la sociedad de la información. El economista estadounidense Friedrich Maslow's fue quien acuñó el concepto sociedad del conocimiento en los años 60. Esta concepción surge a raíz de las transformaciones sociales y economistas que comenzaban a darse por aquellos años a raíz de los avances tecnológicos. Por aquel entonces, la sociedad industrial comenzaba a avanzar hacia un modelo en el que todos aquellos conocimientos y controles aplicados en los procesos industriales comenzaban a migrar
hacia el manejo y procesamiento de los datos e información. De esta forma, los individuos comenzaron a tener acceso a aquellos bienes que ellos mismos y su entorno producían, mientras que estas barreras comenzaban a traspasarse. Si bien en los comienzos del siglo XIX, esto se veía en productos materiales, con el avance de la tecnología, se trasladó a la información y al conocimiento, siempre gracias a los avances tecnológicos. El aumento de la circulación de la información trajo impacto en diversas áreas, como por ejemplo, en la economía, modifica el vínculo entre las compañías a nivel mundial y mejora su productividad. En la vida personal, promueve en el acceso al conocimiento, servicios y a la hora de interactuar con otros. En las organizaciones sociales, las estructuras se vuelven más horizontales y flexibles, además de facilitar el feedback. Además, los vínculos se vuelven mucho más amplios, no hay barreras físicas ni temporales, y el conocimiento es más económico.